Señor Jesús, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor Jesús. Señor Jesús, invocamos tu precioso nombre, Jesús. Señor Jesucristo, ven con poder desde lo alto, Señor Jesús. Ven con poder a nuestras vidas, Señor. Adminístrate en nosotros, Jesús. Adminístrate en tu iglesia, Jesucristo. Nosotros anhelamos servirte con nuestro espíritu, a través de nuestro espíritu, Señor. Anhelamos servirte de esta manera, Señor. Danos más y más de ti, Señor Jesús. Llénanos de ti, Señor. Anhelamos ser transformados por ti, Jesús. Invocamos tu nombre, Señor. Sabemos que sin ti es imposible amar a Dios. Sabemos que sin ti en nosotros, mezclado con nuestro espíritu, lleno en nuestro espíritu y en todo nuestro ser, es imposible agradar a Dios. Es imposible amar a Dios nuestro Padre. Llénanos de ti, Señor. Jesús, invocamos tu nombre, Jesús. Señor Jesucristo, toca nuestro ser, Señor. Toca todo nuestro ser con tu espíritu. Transfórmanos, Dios. Utilízanos a través de la alabanza, Señor. Que podamos cantarte, Señor. Desata las ligaduras de nuestras lenguas, Señor. Anhelamos servirte porque para eso fuimos creados, para la alabanza de tu gloria, Jesús. Ese es uno de los motivos por los cuales tú nos trasladaste del reino de las tinieblas a tu precioso reino, Jesús. Ayúdanos a servirte de esta manera, con nuestros cantos, Dios. En el nombre glorioso tuyo, Jesucristo, te lo pedimos. Amén. Más amor, más poder, más de ti en mi vida. Más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, 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 tú eres santo.
más amor, más amor, más poder, más poder, más de ti en mi vida. Amén, Señor. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, y te adoraré, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas. Tú eres santo, 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 más amor, más poder, más de ti en mi vida. más amor, Más amor, más poder, más de ti en mi vida. y te adoraré con todo mi corazón, y te adoraré con toda mi mente, y te adoraré con todas mis fuerzas.
eres santo, tú 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 eres santo. El que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene Espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Que tiene espada de El que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. ¿Qué tiene? El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Santo, verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Santo. Eres el santo, el verdadero, el que tiene
ponderarás en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, el que tiene espada aguda de 2 filos, el que estuvo muerto y vivió. Tú eres el amén, tú eres el amén de Dios. Eres el testigo fiel, eres el testigo fiel y verdadero. Eres el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre, ninguno cierra, el que cierra y ninguno puede abrir. Tú no puedes abrir. Sí, Señor, gracias, Señor, porque tú eres la puerta, Señor. Amén. Decimos Jesús, decimos tu precioso nombre, Cristo. Eres digno de nuestra alabanza, Señor. Te amamos, Jesús. Mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hay nada más, no hay nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hay nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti, no hará nada más, no hará nada más. Vendrás sobre mí. Puedo creer que tú vendrás sobre mí. Puedo creer que tú vendrás sobre mí. Como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás, como la lluvia vendrás, con 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 la lluvia vendrás. Haz llover, 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 haz llover. Aleluya, aleluya, tú renuevas todo, renuevas todo,
alma espera en ti, mi alma espera en ti. No hagan nada más, no hagan nada más. Mi alma espera en ti, mi alma espera en ti. No harán nada más, no harán nada más. Mi alma espera en ti, Mi alma espera en ti. No harán nada más, no harán nada más. mi alma espera en ti. Mi alma espera en ti. No harán nada más, nada, Puedo nada más. Mi creer, alma espera en tú ti. vendrás Mi alma espera en sobre ti. mí. No harán nada más, no harán Puedo nada más. Mi creer, alma espera tú en ti. vendrás sobre mí. Puedo creer que tú vendrás sobre mí. Con la lluvia vendrás, 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 con la lluvia vendrás. A llover, 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 a llover. Aleluya, aleluya, tú renuevas todo, renuevas todo. Aleluya, aleluya, tú renuevas todo, tú 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 renuevas todo. Sí, Señor Jesús. Aleluya, Señor. Tú renuevas nuestra mente, Señor. Tú eres quien renueva nuestro corazón y nuestras vidas, Señor. Haz caer tu lluvia sobre esta tierra, Señor. Haz caer, Señor, lluvia sobre nuestro corazón, Señor. Tú eres el agua de vida, Señor. La vida que fructifica, Señor, cuando mojas y humedeces nuestra tierra, Señor. Hoy pedimos por esa agua de vida, Señor, por esa lluvia, para que podamos estar en vida y no en muerte, Señor. Llénanos de vida, Señor, y líbranos de la muerte, Señor, en este día, Señor. Que nuestra mente esté en ti y en el quererte conocer más, Señor. Te amamos, Señor, y necesitamos de tu agua. Amén.
Vamos a orar y vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Señor Jesucristo, te damos pues gracias en esta mañana, porque tú eres el único, Señor, no es, Señor, otra cosa sino tú, Señor, el que puedes despertar nuestro espíritu. Tú eres el único, Señor, que puedes mover nuestro corazón. No hay otra cosa, Señor, sino tu presencia, tu vida, tu precioso espíritu, Señor, quien puede hacer esta obra milagrosa en nosotros, el despertarnos, Señor, a la realidad espiritual tuya, Señor. No para formar parte de una religión, porque hay muchas, podríamos elegir la que mejor nos convenga, pero tú no eres una religión, Señor. Yo te pido, Señor, por esta iglesia, te pido por cada familia, para que despiertes nuestro espíritu, Señor, para que podamos salir de nuestra cautividad. Tú conoces la cautividad en la que cada uno se encuentra, pero yo te pido, Señor, para que tú hagas una obra, Señor, despiertes nuestro espíritu, para que tú muevas el corazón de familias completas, de gente, Señor, y aún de ciudades completas, Señor, para que podamos salir de nuestra cautividad, Señor, y vayamos al fundamento de paz para colaborar con la edificación de tu iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias porque esta obra solamente tú la puedes hacer. Y pedimos esto, Dios, en el nombre de Jesús. Despiértanos y avívanos, Dios. Avívanos, Dios, que podamos como iglesia entender nuestro lugar en esta tierra. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos verdaderamente comprender el lugar que tú nos has dado en este universo, que es glorioso, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues bienvenido nuevamente todos sean bienvenidos. Estamos viendo la vida de Salomón en esta parte de la edificación del templo. Y lo último que vimos, y quiero arrancar con esto, hermanos, porque déjenme decirles que el hablar de las columnas como una parte fundamental de Dios para este universo es muy importante. Y ahí en el capítulo 7, en el versículo 21 de Primera de Reyes, se nos habla de dos columnas que estaban a la entrada del templo que edificó Salomón. Estas dos columnas, una se llama Jaquín y la otra Boaz. Jaquín significa Dios establecerá, y Boaz, la otra columna, se llama en él, o sea, en Dios hay fortaleza. Y estas dos columnas eran sobresalientes en este templo y eran pues de verdad impresionantes por el tamaño, por el material con el que fueron diseñadas, eran de bronce. Y esto nos habla de un papel muy importante que tiene la iglesia el día de hoy. Veíamos, solamente lo voy a decir así porque ayer lo platiqué en la reunión que tenemos aquí los sábados y quiero comunicarlo con toda la iglesia, cómo nosotros somos una columna en este universo. La Biblia dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, Pablo le dice esto a Timoteo, dice que la iglesia es la casa del Dios viviente, dice columna, luego dice baluarte de la verdad. Esa es la iglesia. La iglesia es muchas cosas y dentro de ellas la iglesia es una columna. Es algo muy fuerte, es algo muy sólido, es algo muy estable, es algo muy duro, que Dios ha establecido en todo este universo para sostener la verdad, y la verdad es Jesús. Entonces la iglesia, amados hermanos, tiene un papel sobresaliente en este universo. No somos la iglesita nada más, somos el cuerpo de Cristo, somos una columna, y una columna tiene como propósito el soportar. ¿Y qué es lo que soporta? Soporta la verdad que es Cristo. En este mundo donde se trata de adoctrinar principalmente a jóvenes y niños con cosas que no son la verdad, la iglesia tiene que levantarse, amados hermanos, y ocupar su lugar como una columna
como un soporte, como algo muy, muy fuerte que Dios ha establecido para poder soportar y sostener la verdad. Y algo que debemos saber es que estas columnas, Jaquín y Boaz, eran columnas cuyo material era el bronce. Y el bronce, a la luz de la Biblia, es un material que nos indica el justo juicio de Dios sobre la humanidad. La Biblia nos enseña que los juicios de Dios son justos, todos ellos, y son verdaderos. Entonces, la iglesia como columna, como una columna de bronce, amados hermanos, declara el justo juicio de Dios que vendrá sobre la tierra. Y es interesante porque el mensaje que la iglesia proclamará al final de los tiempos es principalmente el regreso de Jesucristo. En el libro de Apocalipsis se hablan de los juicios de Dios, que son 21 juicios, 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira de Dios. Y cuando comienzan a sonar estas trompetas, las primeras 4 trompetas pues ya suenan y después viene la quinta, sexta y séptima. Y en la Biblia este sonido de estas últimas 3 trompetas, la Biblia los nombra como los ayes, como ay de los últimos 3 toques de trompeta. Y el sonar de la séptima trompeta es el tercer ay. Y ese tercer ay es el regreso de Jesucristo a esta tierra. Es lo que la iglesia va a proclamar como columna de bronce. Un juicio justo de parte de Dios. El regreso de Jesucristo para tomar los reinos de este mundo, para establecer su justicia y su reino de paz, pero también para destruir a todos sus enemigos. Entonces la iglesia, amados hermanos, tiene un papel muy importante en la economía, en el plan eterno de Dios. Y es que la iglesia es una columna. Esto tiene que ser una revelación de Dios para nosotros, hermanos. Una columna es una estructura que puede soportar. Por ejemplo, vean estas columnas, están robustas, ¿no? Imagínense, está pues lo que es el sótano de este edificio, ¿no? Que lo utilizan como un taller mecánico. Después tenemos este negocio de comida acá abajo. Tenemos este local que rentamos. Arriba tenemos otro negocio. Ahí está el asunto del karate. Y todavía arriba están levantando un departamento más. Entonces, ¿qué estructura debe de tener estas columnas para poder soportar todo este edificio? Y no solamente las columnas, porque la Biblia dice ahí en 1 de Timoteo 3:15 que la iglesia es columna y baluarte, o sea, un soporte de la verdad. Entonces, la iglesia es una estructura, déjenme decirle así, déjenme llamarla de esta manera, muy fuerte en el plan de Dios. Y la Biblia dice que estas 2 columnas que fueron levantadas ahí en el templo de Salomón, Jaquín significa Él establecerá, Dios establecerá, y esto nos indica que la iglesia de Dios como columna, como baluarte de la verdad, ¿sí? Como columna de bronce, Dios es el que la ha establecido. Dios estableció a su iglesia. Dios es el que la colocó. Él la ha establecido. Y esta palabra establecer es muy interesante porque la palabra establecer es que Dios ha plantado. Como dice el Salmo 92, que ayer nos compartía Cristina, el Salmo 92. O sea, nosotros somos como palmeras, como cedros en la casa de Dios, ¿sí? Que están plantados en la casa de Dios. Esa es la idea. Somos columnas que Dios ha establecido. Somos una iglesia, la iglesia universal es una columna que Dios ha establecido, que Dios ha plantado en esta tierra, que Dios ha plantado en este universo para soportar su verdad. El papel que tiene la iglesia no es cualquiera, hermanos. Entonces, que Dios nos revele esto porque es muy importante. Y bueno, algo que veíamos, amados hermanos, es como en esta casa, en la casa de Dios que es la iglesia, somos establecidos, como dice ese Salmo 92, en la casa el justo florecerá como la palmera, como el cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová.
Dice, en los atrios de nuestro Dios florecerá. Y aún en los tiempos de vejez seguirán siendo vigorosos y verdes para anunciar que Jehová es justo, que en él hay justicia, dice el Salmo 92. Entonces, Dios nos establece, amados hermanos. Es interesante que en la casa de Dios, que es la iglesia, tú eres establecido. O sea, tú eres establecido como un verdadero cristiano en la casa de Dios. Ahí Dios te planta, ahí Dios te establece. Por eso no es correcto, como esta es una tendencia, déjenme llamarla de esta manera. Dentro de la cristiandad hay una tendencia de ser personas independientes, y en el plan de Dios eso no sirve, no funciona, no existe. Dios no dijo eso, que funcionáramos de manera independiente. Dios no nos llamó para eso. Dios nos ha plantado, ¿sí?, para pertenecer a una casa, para pertenecer a un cuerpo, a un edificio espiritual que es la iglesia. Y en esa casa, que es la casa del Dios viviente, también recibimos la fuerza de Dios para seguir caminando en esta vida. Eso es maravilloso por parte de Dios. Dios nos anima, aunque también nos confronta, pero Dios nos fortalece en su iglesia. Esto es maravilloso por parte de Dios. Entonces, aún en el Antiguo Testamento podemos ver este misterio de Cristo, que es la iglesia revelada, y podemos darnos cuenta que Dios nos ha establecido como iglesia y que en la iglesia podemos ser fortalecidos por Dios. Bueno, vamos a seguir avanzando un poquito en esto que estamos viendo del templo que levantó Salomón, que edificó Salomón. Y hoy vamos a ir al capítulo 8 de Primera de Reyes. Es un capítulo muy extenso, pero vamos a hablar de algunas cosas también de este capítulo 8. Y lo primero que se nos dice aquí en el versículo 1 y 2, vamos a leerlo porque es interesante lo que se dice aquí, y comencemos a hablar de esto. Dice, entonces Salomón, dice, reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto de Jehová de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim. Dice que es el mes séptimo, en el día de la fiesta solemne. Vamos a dejarla hasta aquí por un momento. Aquí se nos dice que ya una vez que fue terminado el templo, edificado completamente, la Biblia nos enseña que Salomón convocó a toda la asamblea, a todo el pueblo de Dios. Algunos autores comparan esta reunión como un acontecimiento así súper importante en esos tiempos. O sea, esto que estaba convocando Salomón era como algo muy especial en el pueblo de Israel, algo que era muy importante, muy importante para todo el pueblo de Dios, de tal manera que ahí estaban los principales y estaban todas las familias y estaba todos, absolutamente todo el pueblo de Dios reunido para poder llevar como el último detalle, como parte de un detalle muy importante en la edificación del templo de Salomón, ¿sí?, de la casa de Dios, era trasladar el arca del pacto o de la alianza, ¿sí?, a el lugar santísimo de este nuevo edificio que Salomón construyó, ¿de acuerdo? Entonces era ya como el último detalle. Vamos a trasladar todo lo que estaba en el tabernáculo de Moisés, pero principalmente el arca, y vamos a colocarla en su lugar. Ahí en el lugar santísimo Dios me enseñó el plano, y en este plano había unos querubines enormes, ¿sí?, y que se iban a colocar en el lugar santísimo del templo, y ahí en medio de esos querubines se va a colocar el arca de la alianza o el arca del pacto. Entonces, bueno, fue una ceremonia muy importante, fue un acontecimiento crucial en la historia de Israel, y era de mucha importancia este movimiento, este traslado del arca de la ciudad de David a colocarlo ya dentro de este lugar, dentro del edificio que Salomón construyó. Ahora, es interesante que aquí se nos dice que fue esto llevado a cabo en el mes de Etanim.
y dice que es el séptimo mes. Bueno, esto es muy interesante. Etanim significa corrientes que fluyen o arroyos que perduran o que fluyen siempre. Eso significa Etanim, el mes séptimo. Bueno, en el mes, este mes es el séptimo en el calendario hebreo y más o menos se ubica entre septiembre y octubre. Este mes séptimo de Etanim. Bueno, también se conoce este mes como Tisri. Y bueno, este nombre recibió después del exilio de Babilonia. Bueno, en este mes, en el mes de las corrientes que fluyen, de los arroyos que perduran, que fluyan para siempre, en ese mes, en el mes de Etanim, ¿sí?, Salomón decidió hacer este traslado del arca al recién construido templo de Dios. Bueno, anteriormente, en el capítulo 6, Primera de Reyes 6, versículo 38, leímos, y ya vimos eso anteriormente, que el templo fue terminado en el mes octavo. Vamos a leerlo porque como que les vi cara de duda. Dice aquí, en el 10º año, permítame un segundo. Ya estoy de regreso. Dice aquí, en el 10º año, en el mes de Bul, que es el mes octavo, ¿sí? Ahí está, mes octavo, mes de Bul, mes octavo, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó pues en 7 años. Aquí se habla del mes octavo. Entonces, ¿por qué en este capítulo se está hablando de que el traslado del arca fue en el mes séptimo? Bueno, hay una explicación muy sencilla para esto. Bueno, lo que está sucediendo aquí es que Salomón trasladó el arca 11 meses después, o sea, fue hasta el siguiente año, no fue un adelanto antes de que la casa fuera terminada, sino que la casa fue terminada en el mes octavo y 11 meses después el arca fue trasladada a ese lugar. Así de sencillo es la explicación de este asunto. Pero ¿por qué? ¿Por qué Salomón, después de terminar la casa, por qué decidió hacer como una pausa para trasladar el arca a su lugar, ya a su último lugar? Bueno, a la luz de la Biblia, amados hermanos, el mes séptimo es un mes muy importante. Si leemos Levítico capítulo 23, allí se habla de las fiestas de Dios. La fiesta de la Pascua, de los panes sin levadura, de la expiación, del toque de trompetas, de las enramadas o de los tabernáculos, en fin. Y eran meses, y eran en meses determinados, y eran fechas muy especiales para Dios y para el pueblo de Israel. Y Dios determinó que en ciertos meses se tenían que celebrar ciertas fiestas, pero en el mes séptimo se celebraban 3 fiestas de 7. ¿Cuáles eran estas fiestas? La fiesta del toque de trompeta, la fiesta de la expiación o del perdón y de los tabernáculos o de las enramadas. Eran 3 festividades en el mes séptimo. Y entonces era un mes completamente lleno de pura festividad, ¿de acuerdo? Entonces era un mes muy importante en el pueblo de Dios y eran fiestas muy importantes para Dios y para el pueblo de Israel. Entonces, dentro de esta celebración, Salomón decidió trasladar el arca. Cuando en el día 1 del mes séptimo se tocaba la trompeta y había una asamblea. En el día 10 había otra fiesta y era la fiesta de la expiación o del perdón. Y en el día 15 se celebraba la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Y esta fiesta duraba 7 días y culminaba en el 8º día con otra asamblea solemne. Era un mes, el séptimo, de mucha celebración para el pueblo de Dios. Y era muy importante que Israel practicara y llevara a cabo todas estas celebraciones. Esta celebración o esta fiesta de los tabernáculos representa el milenio. Y es interesante eso, porque
porque nosotros, o sea, esa fiesta de los tabernáculos se cumplía en Israel año tras año, como Dios lo estableció, pero es una fiesta, amados hermanos, que aún no se ha cumplido en su totalidad. Cuando Israel la celebraba año tras año, solamente era una pequeña sombra de lo que será, ¿de acuerdo?, el establecimiento del reino milenario de Jesucristo en esta tierra. Entonces es interesante que bajo este mes séptimo, estas celebraciones, estas fiestas solemnes para Dios, se trasladó el arca. Salomón decidió hacerlo de esta manera. Es increíble, es interesante. Aquí hay algo que podemos descubrir de Dios. Hay mucho que ver de esta situación. ¿Por qué Salomón, de manera planeada, de manera estratégica, decidió, junto con estas celebraciones del mes séptimo, trasladar el arca? Y una de ellas, la de los tabernáculos, duraba 7 días y terminaba en el 8º día con otra celebración, y esta celebración es una sombra solamente de lo que será el reino milenario. Entonces Salomón decidió hacerlo de esta manera, y podemos leer ahí Levítico 23, específicamente del versículo 23 al 44 se habla de estas 3 fiestas en el mes séptimo: la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación o del perdón, y la fiesta de los tabernáculos o de las enramadas. Ahí está en Levítico 23, del 23 al 44, específicamente estas celebraciones. Entonces, podemos ver que el mes séptimo estaba lleno de estas celebraciones muy importantes para Dios, así que seguramente Salomón consideró todo esto y por eso decidió trasladar el arca en ese momento muy especial para el pueblo de Dios. Ahora, el versículo 3 nos dice que los sacerdotes, regresando aquí a Primera de Reyes 8, versículo 3, nos dice que vinieron todos los ancianos de Israel, dice, y los sacerdotes tomaron el arca. Esto que nos indica la Biblia también es muy importante. ¿Por qué? Porque miren, aquí el arca del pacto o el arca de la alianza era pues sabemos que era una cajita de madera de acacia cubierta completamente de oro, y dentro contenía la ley de Moisés, un recipiente con maná y la vara de Aarón que reverdeció en algún momento. Ya para este momento solamente están las piedras con la ley que Dios le dio a Moisés, pero esta cajita o esta arca era un ícono muy importante en Israel porque representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. O sea, estaba el arca de Dios, y entonces esa presencia de esa arca indicaba dónde estaba la presencia de Dios, dónde Dios estaba ahí con su pueblo Israel. Y recordemos que en muchos momentos el arca por sí misma, porque la presencia de Dios estaba en ese lugar, ¿sí?, pues hacía muchas cosas. Recordemos aquel acontecimiento que nos narra Samuel, cuando Israel va a pelear contra los filisteos, ¿se acuerdan? Y de pronto Israel es derrotado por los filisteos, pero dicen, traigamos el arca de Dios en medio de nosotros al campamento, y así Dios nos va a dar una gran victoria contra nuestros enemigos los filisteos. Y de pronto mandan a gente del pueblo. El sacerdote era Elí y sus hijos Ofni y Finés, estos depravadines que estaban ahí como sacerdotes. Y de pronto llegan parte del pueblo y toman el arca de Dios y la llevan al campamento de Israel. Cuando ven el arca celebran, hay un grito que hasta tembló la tierra. Los filisteos se atemorizaron, dijeron, seamos hombres, seamos valientes y peleemos para que no seamos esclavos de los israelitas. Pelean y los filisteos ganan otra vez, a pesar de que el arca estaba en medio del pueblo de Israel, en el campamento. ¿Por qué fueron derrotados? Porque ya la presencia de Dios en esa batalla no estaba Dios con Israel. O sea, ya era simplemente un objeto el arca de Dios. Dios ya no estaba allí. Para empezar, aquí vemos que Salomón, los sacerdotes trasladaron el arca, porque en ese momento con Elí, con Finés, con estos sacerdotes del campamento mandaron que algunos del pueblo se llevaran el arca al campamento donde estaba la batalla. ¿Y por qué no se murieron? Como Usa. ¿Se acuerdan de Usa que murió cuando
estaba David trasladando el arca y los bueyes ahí como que se tropezaron, la carreta donde iba el arca se movió de tal manera que el arca iba a caerse. Usa de manera muy buena onda, ¿sí? De manera muy generosa, extendió su mano para evitar que el arca cayera y se murió. ¿Por qué sucedió eso? Con este hombre llamado Usa, que tenía una buena intención, pero se murió. ¿Y por qué en esta batalla de Israel con los filisteos, los que se llevaron el arca no se murieron? Porque Dios ya no estaba allí. Dios estaba tan molesto con el sacerdocio, estaba tan molesto Dios con el pueblo de Israel, que Dios no les dio la victoria, ni su presencia estaba en el arca. ¿De acuerdo? Entonces, podemos ver que el arca fue capturada por los filisteos y Dios mismo comenzó a traer juicios sobre los filisteos. Les salieron tumores y tenían plagas de ratones, ¿no? Y de pronto ellos estaban todos atemorizados porque el arca solita, ya con la presencia de Dios, comenzó a hacer cosas en medio de los filisteos. De hecho, hasta ahí colocaron el arca, ahí donde estaba un ídolo de ellos, ¿no? Llamado Dagón, si no mal me equivoco, y este ídolo caía al piso, se rompió, ¿no? De hecho, ¿no? Algo así. Entonces el arca, amados hermanos, del pacto o el arca de la alianza era un ícono de la presencia de Dios, donde Dios mismo residía, donde Dios permanecía, ¿de acuerdo? Entonces el arca era muy importante. Pero aquí Salomón vemos aquí vemos que los sacerdotes fueron los que trasladaron el arca. Esto es muy importante. Ahí dice el versículo 3, los sacerdotes tomaron el arca. Es decir, que Salomón aprendió de su padre David lo que no se tiene que hacer. En aquel pasaje que ya hice mención hace un momento, de Usa. O sea, Usa tenía muy buenas intenciones, pero no es lo que Dios quería. A veces podemos estar llenos de buenas intenciones, pero no significa que Dios esté en esa buena intención. Y a veces nuestras buenas intenciones nos pueden llevar a la muerte. ¿Están escuchando? Esa buena intención, esa ternura, ese detalle que tuvo este hombre llamado Usa de impedir que el arca se cayera y se rompiera y se hiciera pedazos. ¿Quién la iba a reparar? Era el arca de Dios. Entonces no voy a permitir que se caiga, ahí voy. Y se extiende impidiendo que se caiga el arca. Pero Dios dio mandamientos muy firmes en relación a eso. Para empezar, David estaba equivocado en la manera de trasladar el arca. ¿Por qué? Porque Dios desde los tiempos de Moisés indicó que las personas encargadas de trasladar todos los muebles que estaban en el tabernáculo, ¿sí?, eran los levitas, específicamente los hijos de Coré. Ellos eran los indicados. Los coatitas, los coatitas eran los indicados en trasladar todo eso. Los de Merari, que eran también levitas, se encargaban de unas cosas, los de Gersón de otras cosas, y los coatitas tenían esta labor tan especial de trasladar la mesa de los panes, el candelabro, el altar del incienso, el altar de bronce y el arca de la alianza o del pacto. Para esto, los hijos de Aarón, ¿sí?, los hijos de Aarón primero tenían que llegar con todos estos muebles, la mesa y los altares y todo, y tenían que cubrirlos de telas y de pieles para que los coatitas, ¿sí?, no los vieran. Si ellos de pronto de curiosos decían, a ver, vamos a ver tantito la mesa de los panes, y levantaban una tela o levantaban la piel que cubría a esa mesa, morían. Entonces, los hijos de Aarón tenían ese papel de cubrir todas las cosas, y una vez que estaban cubiertos con telas y con pieles, ya entraban estos levitas, los coatitas, y ya podían trasladar todo el mobiliario que estaba dentro del tabernáculo. ¿De acuerdo? Por eso David se equivocó, porque lo puso en una carreta, el arca, ¿sí?, y después alguien que no era levita, ¿sí?, que no era hijo de Coat, o sea, Usa, ¿sí?, tocó el arca y por eso se murió, porque Dios fue muy claro.
O sea, Dios es claro en su palabra, amados hermanos. O sea, no hay que inventar cosas. Dios es claro en su palabra y debemos de vivir así como la Escritura nos indica en muchas cosas. ¿De acuerdo? Entonces el arca era muy importante. Insisto en esto, era el ícono de la presencia de Dios en medio de su pueblo. Entonces Salomón aquí sí tomó este detalle de permitir que fueran los sacerdotes quienes trasladaran el arca. Entonces Salomón le dio la importancia adecuada a este acontecimiento. Y ahí vemos en el versículo 3 que fueron ellos, los sacerdotes, los encargados en trasladar el arca y colocarla finalmente en su último lugar, ahí en el lugar santísimo, dentro de este templo que fue edificado por Salomón para Dios. ¿De acuerdo? Entonces Salomón sí le dio esta importancia. Bueno, entonces vemos esto. Ahora, del versículo 4 en adelante, leemos de cómo fue colocada el arca en el lugar santísimo del templo. Y esta arca del testimonio era muy importante, amados hermanos. ¿Por qué? Lo he dicho y lo vuelvo a repetir, porque era un ícono donde la presencia de Dios se manifestaba ahí con el pueblo. Pero esta arca, hay dos versículos que nos dejan ver la suma importancia de este mueble o de esta arca, y vamos a leer estos versículos, por favor. Éxodo 25, del versículo 21 y 22, porque estos dos versículos nos dejan ver por qué era tan especial, era tan importante el arca. Recuerden que en el tabernáculo, de hecho, estaba en el lugar santísimo, ¿no? En el lugar santísimo, y ahora era colocado en este templo, también en ese lugar. Pero estos versículos nos revelan la importancia de esta arca. Y dice aquí, Éxodo 25, versículo 21 y 22, dice, son palabras de Dios a Moisés. Dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca. ¿Qué es el propiciatorio? Era la tapa del arca. Era una tapa que tenía unos querubines ahí, ¿de acuerdo? Era una tapa, una cubierta con unos querubines, y era la tapa que se ponía sobre el arca. Y en el arca, ya dije, estaba la ley de Moisés, estaba la vara que reverdeció, ¿sí? Y estaba un recipiente con maná. Entonces dice, y pondrás el propiciatorio, esa tapa, encima del arca. Dice, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dice, y de allí, fíjense, de allí me declararé a ti. Dice, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, o sea, de sobre la tapa donde estaban los querubines. Dice, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mande para los hijos de Israel. Entonces, esta arca, amados hermanos, tenía una importancia muy grande porque desde este lugar Dios hablaba, en este caso con Moisés. Dios hablaba allí, ¿de acuerdo? Ahí estaba la presencia de Dios hablando, ¿sí? Declarándole muchas cosas a Moisés. Ahí Dios hablaba con este Moisés y le declaraba muchas cosas. Entonces, pues digamos que el mensaje de Dios salía de ahí, de esa arca, de esa cubierta, de esa tapa con estos dos querubines. De ahí Dios hablaba con Moisés. Qué interesante. Entonces, este mueble o esta arca del pacto de la alianza era muy importante por esa razón. Por esta razón, era un objeto que declaraba la presencia de Dios en medio de su pueblo, ese objeto que es el arca. Entonces vemos que Salomón le dio la importancia adecuada al traslado del arca a su último lugar. Podemos ver esto. Entonces sigamos leyendo aquí, regresando a Primera de Reyes 8, dice el versículo 4, dice, y llevaron el arca de Jehová, dice, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaban los sacerdotes y levitas. Ahí están, ellos fueron los encargados en trasladar todos estos muebles. Dice, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes. Dice que por la multitud no se podía
contar ni numerar. Dice, y los sacerdotes metieron el arca del pacto de Jehová en su lugar, en el santuario de la casa, en el lugar santísimo, debajo de las alas de los querubines. Recuerden que Salomón también construyó unos querubines enormes que estaban ubicados ahí en el lugar santísimo ya de este templo, y ahí exactamente abajo, ahí es donde colocaron el arca de la alianza o del pacto. Dice, y sacaron las varas. Versículo 7. Dice, porque los querubines tenían extendidas las alas sobre el lugar del arca, y así cubrían los querubines el arca y sus varas por encima. Dice, y sacaron las varas de manera que, sacaron las varas de manera que sus extremos se dejaban ver desde el lugar santo. Dice que está delante del lugar santísimo. Dice, pero no se dejaban ver desde más afuera, y así quedaron hasta hoy. Dice, y el arca, dice, ninguna cosa había, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que allí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Bueno, aquí se habla, solamente estaban estas 2 piedras, ya no estaba la vara ni el maná. No sabemos la razón, pero solamente estaban ahí estas piedras. Y este versículo 9 también es interesante. Déjenme decirles por qué. Porque aquí se menciona Egipto. De hecho, en este capítulo 8 se menciona en repetidas ocasiones Egipto. Como que constantemente se recuerda la salida de Israel de Egipto en este capítulo. Por lo menos, bueno, aquí en el versículo 9, déjenme les digo los demás versículos. Versículo 16, versículo 21, versículo 21, 16, 21, versículo 51, versículo 53, como que en todos estos versículos constantemente se está recordando la salida de Israel de Egipto, de hecho en el versículo 51, Egipto es mencionado como un horno de hierro. Eso fue Egipto para Israel, un horno de hierro, ¿de acuerdo? Entonces, constantemente se está recordando esto. La salida de Israel de la esclavitud de Egipto. Y este recordatorio de esa liberación sorprendente y maravillosa de Dios, de su pueblo Israel de Egipto, es muy significativo. Y es interesante que se mencione en este traslado del arca al lugar santísimo del nuevo templo. ¿Por qué razón? Porque esto estaba indicando la culminación de la liberación de Egipto. La presencia de Dios, amados hermanos, en nosotros es la culminación de que hemos salido ya de la esclavitud de Egipto. Cuando su presencia se manifiesta en tu vida, cuando somos llenos de la presencia de Dios, es muy interesante porque estamos como avanzando y caminando a una liberación completa de la esclavitud que tenemos de Egipto. Dios ya nos ha liberado, pero hay todavía áreas en nuestra vida que pueden estar atadas a la esclavitud de este mundo. Pero cada vez, amados hermanos, que la presencia de Dios ocupa su verdadero lugar, ¿sí?, en nuestro espíritu, porque el lugar santísimo representa nuestro espíritu humano. Cuando Dios ocupa nuestro espíritu humano y lo llena, entonces estamos, amados hermanos, como declarando este mundo la culminación de su esclavitud hacia nuestras vidas. Por eso la insistencia de Dios de buscar su presencia y su llenura todo el tiempo. Señor, llénanos, llena nuestro espíritu, llena nuestra alma también y nuestro cuerpo, pero llénanos, satúranos de tu presencia, porque tu presencia ubicada en el lugar santísimo, tu presencia ubicada en nuestro espíritu humano, ¿sí?, dará el anuncio de la culminación de nuestra esclavitud a este mundo. La saturación de Dios, el que Dios ocupe su lugar en nuestra vida, amados hermanos, está declarando solamente nuestra libertad de la esclavitud de este horno de hierro, Egipto. Así que podemos orar de esta manera y decirle a Dios: Dios, ocupa tu lugar en mi ser. Hay una canción, de hecho, que cantamos así, ¿no? Ocupa tu lugar en el centro
de mi ser. ¿Cuál es el centro de nuestro ser? Nuestro espíritu humano. Ese es el centro de nuestro ser, nuestro espíritu humano. Señor, ocupa tu lugar. Ocupa este lugar, Señor, que es tan importante en nuestra vida. Llena nuestro espíritu con tu presencia. Ocupa, Señor, con tu viva presencia nuestro espíritu humano, que es el lugar santísimo en nuestro ser, para que podamos declarar nuestra libertad de la esclavitud de Egipto. Entonces, podemos ver esto, amados hermanos. Salomón ya había edificado aquí un templo y pues sabemos que mientras Israel estuvo en el desierto, también se levantó un tabernáculo donde estaba el arca de Dios y Dios se movía de un lugar a otro en el desierto en sus jornadas, y entonces el arca también se movía de un lugar a otro como Dios lo estaba indicando, ¿de acuerdo? Pero ahora el arca podía tener ya un lugar estable, un lugar permanente, ya un edificio, una construcción para que el arca pudiera estar allí también, ya sin moverse. Era como un descanso para Dios también. Fíjense, cuando Dios ocupa su lugar en tu vida, ¿sí? Cuando Jesucristo es el centro de tu vida y ocupa su lugar en tu ser, amado hermano, como que Dios descansa. Ya llegó a su lugar, ya está instalado perfectamente, ya está colocado en el lugar santísimo, como que Dios reposa, Dios descansa. En el desierto el arca estaba de un lugar a otro, según Dios mismo indicaba con la nube, ¿no? Ahora muévanse acá y establezcanse 3 meses, 1 año, 2 días, y el arca se movía junto con todo el campamento de Israel, junto con el tabernáculo que levantó Moisés, y una vez más se establecía en algún lugar donde se establecía Israel o la presencia de Dios, y se movía de un lugar a otro, ¿de acuerdo? Aún ya cuando entraron a la tierra prometida, a Canaán, el arca también estuvo en diferentes lugares. Pero ahora, amados hermanos, después de 480 años, y le sumamos 7 en los que terminó Salomón de construir el templo, ¿sí? Después de 487 años, ¿sí? U 88, porque ya Salomón colocó el arca, ya dijimos, 11 meses después de que culminó la edificación del templo, ¿sí? 488 años aproximadamente en el que ya la presencia de Dios, ¿sí? A través de esta arca y de este templo podían encontrar un lugar. Qué tremendo. Dios sigue buscando un lugar donde descansar, hermano. Y ese lugar eres tú. Ese lugar somos nosotros, su iglesia. Un lugar donde Él pueda reposar, descansar en cada uno de nosotros y de manera corporativa como su cuerpo y su iglesia. Qué tremendo. Bueno, ahora el versículo 10 de Primera de Reyes 8 nos dice que y cuando los sacerdotes salieron del santuario, ya colocaron el arca ahí abajo de los 2 querubines y ya salieron del santuario, dice, la nube llenó la casa de Jehová. Esto es impresionante, la nube llenó la casa de Jehová. Y dice el versículo 11, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Esto es impresionante, amados hermanos, estos 2 versículos. ¿Por qué razón? Porque nos dice la Biblia que la nube llenó la casa, este edificio. Una vez que los sacerdotes instalaron el arca del pacto en su lugar y salieron los sacerdotes, entonces la nube de Dios, la gloriosa presencia de Dios llenó toda la casa. Toda la casa la llenó de tal manera que los sacerdotes ya no podían permanecer dentro para ministrar por la presencia gloriosa de Dios. Entonces, esta nube era la nube de gloria, amados hermanos. Y esta nube aparece tanto en el Antiguo Testamento, pues aquí lo estamos leyendo, como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también aparece esta nube. Y es impresionante. Entonces, algunas veces esta nube, ¿sí?, es conocida como el Shekinah de Dios, ¿no? De hecho, hay una canción por ahí que
envía tu Shekinah. ¿Qué es el Shekinah de Dios? Es la gloriosa presencia de Dios. Es como esa nube que llenó este templo que construyó Salomón. Bueno, ¿qué significa Shekinah? Porque tiene que ver con esta nube, con esta gloria de esta nube, la gloriosa presencia de Dios. Bueno, Shekinah es la gloria de Dios. O sea, de hecho es el resplandor de Dios, amados hermanos. Es el brillo de Dios, el esplendor, la luminosidad de Dios. Eso es el Shekinah de Dios. Y eso es lo que estaba sucediendo aquí en el templo. O sea, el templo fue lleno de esta nube, pero esta nube estaba como luminosa. Había mucha luz. Por eso los sacerdotes ya no podían entrar. O sea, tú puedes ver de pronto neblina, ¿no? ¿Te ha pasado? Aquí a veces en las mañanas está con neblina. Sales y dices, caray, está como raro, pero es neblina. Pero tú te acercas a la neblina y la neblina como que se aleja de ti, aunque estás en medio de ella, ¿no? Bueno, si es muy espesa, seguramente sí ahí te vas a perder, ¿no? Hay carreteras que te dicen, no, precaución, niebla. Una vez fui a Veracruz y veníamos de regreso, un tormentón, pero con neblina. La neblina no te dejaba ver absolutamente nada, bien peligroso, pero bueno. Pero esta nube, amados hermanos, tenía luz, era algo impresionante. Entonces, ¿por qué? Porque la gloria Shekinah de Dios es esto, es un resplandor, es un brillo, es algo luminoso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí estaba lleno de luz. Por eso estos sacerdotes no pudieron entrar, porque estaban llenos de luz y no era un foquito de 20 watts, ¿no? Era una luz muy intensa. La gloria de Dios estaba allí, el Shekinah de Dios. De hecho, esta palabra Shekinah también habla de radiación. O sea, era radiación. Sabemos que aún son términos también médicos, ¿no? Que para quimioterapias y todo ese rollo, ¿no? Como radiaciones y cosas así. Entonces, eso es el Shekinah de Dios, la presencia de Dios, su manifestación de manera física. Ahí estaba a través de esta nube, de esta luz intensa, ahí en medio del templo de Dios. Entonces, la gloria de Dios, podemos llamarla de esta manera, como el Shekinah de Dios, o esta luz intensa, esta brillantez de su carácter y de su presencia. Aquí estaba manifestada la presencia de Dios, la gloria de Dios, el Shekinah de Dios con esta nube brillante. Ahí estaba. Entonces, Salomón, después de ofrecer muchos sacrificios, de trasladar el arca, la gloria de Dios vino y llenó la casa de manera que nadie podía entrar a ese lugar, nadie, absolutamente nada. Un brillo muy fuerte, muy intenso, más que la luz del sol se estaba dejando ver en la casa de Dios. Era una luz impresionante. Por eso la iglesia, Jesucristo dijo que es una casa sobre un monte que no puede ocultarse. Dice, somos una luz. La iglesia, nosotros somos una luz, dice, asentada sobre un monte alto que no puede esconderse, porque la iglesia es luz, amados hermanos. Somos una luz muy intensa. Entonces, aquí la gloriosa presencia de Dios estaba llenando este maravilloso lugar, el templo de Dios. La casa de Dios estaba siendo llena con la presencia de Dios. Era un brillo muy fuerte, muy intenso, como mayor que la luz del sol cuando se deja ver. Entonces, eso era lo que estaba pasando aquí, y esto sucedió también en el tabernáculo. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, sucedió exactamente lo mismo que está pasando aquí con el templo de Salomón. Éxodo 40, versículos 34 y 35 nos dejan ver el mismo cuadro que estamos leyendo aquí en Reyes 8, versículos 10 y 11. Vamos rápidamente, solamente para recordar. Éxodo 40, versículos 34 y 35. Dice, entonces una nube, es la misma nube de la que estamos hablando en Primera de Reyes 8. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión. Dice, y la gloria de Jehová, ahí está el Shekinah de Dios a través de esta nube. La gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Dice, y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, igual que con Salomón, los sacerdotes ya no podían entrar. Dice, porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Lo mismo estaba sucediendo ahora en el templo.
lo llenaba. Entonces podemos ver, amados hermanos, que la presencia de Dios estaba allí, en ese lugar impresionante. Y bueno, ahí estaba esa nube. Y si seguimos leyendo, dice, y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movía hasta el día en que ella se alzaba. Versículo 38 dice, porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Entonces, esto es muy interesante porque entonces podemos entender ahora, amados hermanos, que a través de estas columnas, de estas nubes de fuego y una columna de nube en el día, Israel lo que veía era la gloria de Dios. El Shekinah de Dios estaba todo el tiempo guiando a Israel en el desierto, todo el tiempo, de día y de noche, la gloriosa presencia de Dios, el Shekinah de Dios, su luz, su resplandor, amado hermano, ¿sí?, estaba con el pueblo. Qué maravilloso, porque de igual manera nosotros, la gloriosa presencia de Dios está con nosotros todo el tiempo, todo el tiempo. Bueno, fíjense, esta nube, este Shekinah de Dios se manifestó también en Cristo. Sabemos que Dios se hizo hombre, nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios. Y esta manifestación de Dios como hombre en la persona de Jesucristo era la gloria de Dios en medio de los hombres. Vamos a leer Juan 1:14 porque es maravilloso lo que la Biblia nos enseña. Y Cristo era el Shekinah de Dios. Jesucristo era la gloria misma de Dios en medio de los hombres. Y dice Juan 1:14, por favor. Dice, y aquel verbo, Jesús, la palabra viva de Dios, y aquel verbo fue hecho carne, un ser humano, y habitó entre nosotros, y dice, y vimos su gloria. Qué tremendo. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Por qué Juan, aquí el apóstol Juan, dice que vieron la gloria de Cristo, del verbo de Dios? ¿Por qué? Porque en Mateo 17, recordemos que Jesucristo tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó a un monte. Y Jesucristo se transfiguró delante de ellos, ¿de acuerdo? Vamos a ese pasaje rápidamente. Vamos a Mateo capítulo 17. Mateo 17. Déjenme, lo encuentro. Déjenme, encuentro el versículo. Ahorita se los digo, no se preocupen. Ok, 17, vamos a leer el 1 y el 2 rápidamente. Dice, 6 días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, quien escribió que vio la gloria de Dios, dice, y Juan su hermano, dice, y los llevó aparte a un monte alto. Siguiente versículo. Dice, y se transfiguró delante de ellos. ¿Y qué pasó con Jesús? Dice, y resplandeció su rostro como el sol. La gloria Shekinah de nuestro Dios en la persona de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. ¿Quién dice un amén? Esto es maravilloso. Lo que Juan vio, lo que Pedro, lo que Jacobo vieron fue el Shekinah de Dios. Fue la gloria de Dios en medio de ellos. En la presencia, en la persona de Cristo. Dice, y resplandeció su rostro como el sol. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. O sea, era este Shekinah de Dios, era este brillo, era este resplandor, esta luminosidad que salía de Cristo y era la gloria de Dios emanando de Jesús. Este resplandor, esta luz, era de lo que Cristo estaba lleno. ¿De qué estaba lleno Cristo? Del Padre y del Espíritu. Y esto fue lo que resplandeció, la gloria de Dios. La presencia de Dios estaba allí, que estos discípulos estaban atemorizados ante lo que estaban viendo. Y después, si seguimos leyendo, dice que una nube los cubrió y ya no vieron a nadie, porque de pronto ahí se apareció Moisés y Elías hablando con Cristo. Y de pronto una nube los cubrió y ya no vieron a Moisés y a Elías.
Pero ahí estaba la gloriosa presencia de Dios en medio de sus discípulos. O sea, sus discípulos pudieron ver esta gloria que Moisés y el pueblo de Israel vieron en el tabernáculo y que Israel y Salomón lo vieron en el traslado del arca al templo que edificó Salomón. ¡Qué tremendo! Entonces la presencia de Dios, amados hermanos, es real también. Y podemos ver que Jesucristo fue una manifestación gloriosa de esta gloria. Por eso Juan, regresando ahí a Juan 1:14, Juan pudo ver la manifestación de esta gloriosa presencia de Dios apoyándose en lo que ya leímos de Mateo capítulo 17, versículo 2. Entonces podemos ver por qué Juan dice que vio la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¡Qué tremendo! Entonces Jesucristo pudo manifestarse de esta manera a sus discípulos. Bueno, entonces se transfiguró delante de ellos. Ay, aquí lo tenía luego, era lo siguiente. Mateo 17:2. Bueno, entonces Jesucristo se transfiguró delante de ellos y su rostro resplandeció. No todos vieron eso. O sea, por ejemplo, el mismo apóstol Juan, después en Apocalipsis capítulo 1, ve a Jesucristo con ojos de fuego, con rostro de sol, sus pies como bronce bruñido en un horno. O sea, vio la gloria de Dios otra vez en la persona de Jesucristo, el mismo apóstol Juan. Daniel vio esto. En fin, muchas personas pudieron ver esta gloria Shekinah de Dios. Bueno, cuando Pablo se convirtió al Señor, cuando más bien el Señor Jesucristo salió en su encuentro, en aquella persecución de Pablo, acuérdense que Pablo respiraba amenazas y muerte, ¿no? Era como un fuerte toro salvaje, ¿no? Que respiraba furia y tenía cartas para encarcelar a todos los cristianos y azotarlos y aún consentir la muerte de muchos, como Esteban. Y este hombre en su conversión vio esta gloria Shekinah de Dios. Miren, vamos rápidamente a Hechos 9:2. Vamos a leer desde, Hechos 9:2, por favor. Dice aquí, y pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo era este hombre. Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, dice, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. ¿Qué era esto, amados hermanos? Era la gloriosa presencia de Dios a través de Cristo, ¿sí? Hablando con Pablo, saliendo a su encuentro. Era este resplandor del cielo. Era una luz tan intensa que el apóstol Pablo quedó ciego por 3 días. No pudo ver nada, hasta lo tuvieron que guiar ahí de la mano hasta introducirlo a un lugar porque no veía, quedó ciego de esa luz tan intensa. A ver, ¿quién se anima a mirar el sol por unos 4 segundos? No podemos, o sea, inmediatamente. ¿Ves un foquito de estos? Así de 20 watts. Lo ves tantito y ya así, aquí te queda la luz. Cierra los ojos y sigues viendo la luz por quién sabe cuánto tiempo, ¿no? Imagínense esta gloria Shekinah de Dios. Esta gloria que llenó el tabernáculo, que llenó el templo de Salomón, que se manifestó en la presencia de Cristo, ahora estaba rodeando a este perseguidor de la iglesia llamado Saulo, para tener un encuentro glorioso con Cristo, el Shekinah de Dios. ¡Qué tremendo! Entonces ahí estaba este resplandor. Sigamos leyendo. Dice el versículo 4, dice, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, y dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús. Ese resplandor de luz, el Shekinah de Dios, era Cristo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Qué tremendo encuentro de Pablo, de Saulo con Cristo. Y esto el apóstol Pablo lo vuelve a citar él mismo como un testimonio en Hechos 22. Ahí si quieres anotarlo, del versículo 6 al 11, el apóstol Pablo narra esta experiencia nuevamente que tuvo con Jesucristo. Y ahí nos dice que los que estaban con él, ahí en el capítulo 22, versículo 9,
nos dice que los que estaban ahí con Saulo, ¿sí? Dice, vieron a la verdad la luz y se espantaron. Los que estaban ahí con Saulo también pudieron ver esta luz, pero ellos se espantaron, aunque ellos no entendieron la voz que hablaba con Saulo, y Saulo sí lo pudo entender. Entonces, vemos esto que sucedió con el apóstol Pablo. Su conversión fue este resplandor, este Shekinah de Dios, esta luminosidad de Dios. Jesucristo es la luz, amén. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Él es la luz, Él se estaba manifestando aquí con Pablo. Lo que llenó ese lugar era, tanto el tabernáculo y el templo, era Dios mismo, o sea, el Padre, el Hijo, el Espíritu, la gloria misma de Dios, el Shekinah de Dios estaba ahí resplandeciendo. Entonces, lo que estaba sucediendo en el templo de Salomón es que la nube cubrió ese lugar, la gloriosa presencia, el Shekinah de Dios estaba allí y era una luz muy intensa. Nadie podía entrar y ministrar nada, todo estaba lleno de esta luminosidad porque Cristo es la luz. Qué tremendo, qué glorioso. Cuando Esteban murió, amados hermanos, él pudo en su muerte ver esta gloria de Dios. No se concentró en las pedradas que le estaban dando, sino se concentró en ver la gloriosa presencia de Dios. Dice Hechos 7, versículos 55 y 56. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, dice, vio la gloria de Dios. ¡Qué tremendo! Pudo ver la gloria de Dios. Dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. En su misma muerte, este hombre pudo contemplar la gloria de Dios, amados hermanos. Qué impresionante. Bueno, aprendemos algo de esta gloria de Dios y es lo siguiente. Fíjense bien, amados hermanos. Cada vez que tú y yo recibimos luz de Dios, o sea, somos alumbrados, como dice Pablo en Efesios 1:18. Cuando Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento, ¿sí? Alumbra nuestro entendimiento. Cuando somos iluminados en algo de Dios, cada vez que la oscuridad es quitada de nuestra vida y podemos ver su resplandor, podemos ver a Cristo como esta luz, que ilumina a todo hombre. Cuando la oscuridad es quitada y la luz nos ilumina, podemos decir lo siguiente: la gloria de Dios se está manifestando delante de nosotros. O sea, cada vez que tú eres iluminado por Dios en tu entendimiento, en tu corazón, cuando recibes luz de Dios y dices, Dios mío, y eres iluminado, la misma gloriosa presencia de Dios, el Shekinah de Dios, se está manifestando delante de ti, amado hermano. Y todos hemos experimentado esto. Todos hemos experimentado la gloriosa presencia de Dios en nuestra vida. Cuando tú te das cuenta que estás equivocado en algo y rectificas, es porque Dios te iluminó. No porque seas buena onda, no porque pues para que vean que qué buena onda soy. No, te equivocaste, rectificas. ¿Por qué? Porque el Señor te iluminó. Porque la gloriosa presencia de Dios, el Shekinah de Dios, te ha iluminado, amado hermano, y de ser un perseguidor de la iglesia te conviertes en un perito arquitecto que puso el fundamento, como el apóstol Pablo. Te conviertes en un padre que engendra hijos a través del evangelio. Te conviertes, amado hermano, en una persona en la que Dios confía sus misterios y sus secretos para que los puedas ministrar fielmente a la iglesia. Pero esto es cuando tenemos un encuentro con la gloria Shekinah de Dios, amados hermanos, con su gloriosa presencia, es que somos iluminados y la oscuridad es retirada de nuestras vidas y es sustituida por su brillantez, por la luz verdadera que alumbra a todo hombre, que es Jesucristo. Él es gran luz, dice el Evangelio de Mateo, gran luz y luz resplandeciente. Él es nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, tú, amado hermano, y yo hemos estado en situaciones en las que hemos visto la gloria de Dios. Su luz nos ha iluminado y la oscuridad se ha retirado de nuestras vidas en muchas cosas de nosotros. Por ejemplo, si antes eras un mentiroso y el Señor se aparece con su gloria Shekinah y dices, Dios mío, ninguna palabra mentirosa salga de sus bocas. Y dices, Dios mío, ahí está el Shekinah de Dios diciéndote, oye, tus mentiras no me glorifican, no expresan nada de mí. Entonces decimos, Señor, perdóname porque tu luz me está iluminando y las tinieblas son retiradas de mi vida y ya no somos más mentirosos, por poner o citar un ejemplo. Antes robaba, pero ahora no, ahora trabajo y comparto con lo que lo que he ganado con mi esfuerzo, lo comparto con otros. Antes robaba, pero ya no. Me acuerdo de un amigo allá en la Ciudad de México que me contaba ese testimonio. Él es un ingeniero químico y trabajaba en una empresa que elaboraban helados. Y me decía que él de pronto, antes de conocer a Cristo, hacía tranzas. Él manejaba dinero y hacía tranzas, todo ese rollo. Y conoció a Cristo y seguía haciendo tranzas. Pero una vez que leyendo la Biblia leyó eso que está en Efesios, ¿no? Donde el que robe no robe más, sino comparta con los que tienen necesidad o algo así. Dice que de pronto como que se vio confrontado a esa situación, a algo que practicaba. Dice que le pidió perdón a Dios y pues ya, o sea, dejó de hacerlo, ¿no? Porque eran injustos, porque no le pagaban lo que tenía, porque no miraban su trabajo, etcétera, ¿no? Tenía como muchos argumentos para decir, pues por lo menos me quedo yo con esto de más, ¿no? Pero cuando Dios resplandeció, cuando vio la gloria Shekinah de Dios, este hombre se arrepintió y rectificó sus caminos porque la luz ocupó ese lugar de tinieblas y jamás volvió a ser una persona que robara. Aunque siguió trabajando y eran injustos con él. Pero ya no tenía esta situación. Entonces, cada vez que somos alumbrados, amados hermanos, en algo, Dios está manifestando su gloria Shekinah delante de nosotros. Y esto es algo maravilloso, esto es algo glorioso. De hecho, hoy estamos leyendo algo en ese sentido, ¿no? Ahí en Pedro, en 1 de Pedro 5, ¿no? Donde habla ahí Pedro de esta gloria de Dios. Dice, a ver si lo encuentro aquí. Dice el versículo 4, el versículo 1, dice, ruego a los ancianos que están entre ustedes, yo anciano también, con ellos, dice, y testigo de los padecimientos de Cristo, dice que soy también participante de la gloria que será revelada. Está hablando de la manifestación de Cristo y luego más adelante sigue hablando de esto, pero es interesante, ¿no? De hecho dice aquí, más adelante en el 10, ¿verdad? Gracias, Cris. Dice, mas el Dios de toda gracia, dice que nos llamó a su gloria eterna. O sea, esta gloria de Dios es algo eterno que por siempre. ¿Por qué Apocalipsis dice que ya no tiene, la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de luz de lámpara ni de la luz del sol? Porque dice, porque el Cordero es su lumbrera. O sea, Cristo es la lumbrera de la Nueva Jerusalén. Entonces, Jesucristo es esta luz, amados hermanos, que resplandece y nos quita las escamas, como a Saulo le fueron quitadas las escamas, a nosotros también, y podemos ver con claridad, pero esta gloria es una gloria eterna en Jesucristo. Dice, después que hayan padecido un poco de tiempo, Él mismo los perfeccione. Ahí está Jaquín, ¿no? Afirme, fortalezca y establezca. Fortalezca Boaz y establezca Jaquín, el nombre de esas columnas que fueron edificadas. Qué tremendo. A Él sea gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. Entonces podemos ver toda esta situación, hermanos. Entonces, hay un poquito más que hablar de esto del Shekinah de Dios, pero lo voy a dejar aquí porque ya es algo tarde. Pero quedémonos con esto, amados hermanos. Cada vez que la gloria Shekinah se manifiesta en tu vida es porque Dios está retirando sus tinieblas de ti. Y cuando
Dios resplandece en tu vida, podemos ver muchas cosas con claridad. Y entonces, si robábamos, ya no robábamos, si mentíamos, ya no mentíamos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se manifiesta y la gloria de Dios es lo único que puede transformarnos, es lo único que puede cambiarnos, modificar nuestros pensamientos. Por eso Pablo dice en Efesios que él oraba para que fueran alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, cómo nuestra manera de pensar tiene que ser iluminada por el Señor. Que nuestra mente, amados hermanos, no esté entenebrecida, como también Pablo lo cita en Efesios 4. Que nuestra mente no esté entenebrecida, sino que reciba la luz del Señor, ¿sí? Para que sea retirada precisamente la oscuridad de nosotros y caminar con la luz de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor Jesús, pues te damos muchas gracias por tu gloria manifestada en nosotros. Aquella gloria que pudo ver Israel y Moisés en el desierto cuando tu presencia llenó el tabernáculo, y también cuando Salomón trasladó el arca y la colocó en el lugar santísimo. Salieron los sacerdotes y ya no podían ministrar porque tu gloriosa presencia, la nube, cubrió todo el templo, Señor. ¿Y qué decir de nuestro precioso Jesucristo, el Verbo de Dios hecho carne? Y Juan decía, y vimos su gloria. Señor, pero también nosotros hemos visto la gloria de Dios. Señor, porque no hay poder humano, Señor, que pueda cambiar nuestra vida. Solamente Cristo como la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Señor, hemos venido a Cristo para que nuestras tinieblas sean quitadas, sean retiradas, Señor. Para que nuestras obras de oscuridad sean reprendidas por la luz que eres tú, Jesús. Por eso estamos aquí, Señor. Resplandece en cada uno de nosotros. Resplandece, Señor. Ilumínanos en el nombre de Jesús. Todas aquellas áreas en nuestra vida que necesitan tu iluminación, tu resplandor, tu fulgor, que sean iluminadas. Ten misericordia de nosotros. Te lo rogamos y pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Jesús, nuestro Señor. Amén.